Re. Supreme, capítulo 5, The Himmler. Texto del capítulo. Curiosamente, la especialidad de Calamitas no era realmente su magia de fuego infernal. Simplemente era la más rentable en términos de maná. Era mejor creando armas, encantando y practicando magia de resurrección. Su fuego infernal era poderoso, sin duda, y lo usaba con frecuencia. Pero nunca se dedicó a perfeccionarlo. No lo hizo porque no había razón para ello. Era un arma de destrucción masiva, utilizada siempre que el daño colateral no importaba. Eso, en sí mismo, significa que cuanto menos sofisticada, mayor es el alcance de la destrucción. Un incendio fuera de control quedará más que un incendio controlado. Y eso le bastaba cuando no le importaba cuánto destruía. Pero ahora, con la maldición en su mente debilitándose y recuperando la compostura emocional propia de una adulta, no tenía muchas ganas de seguir como hasta entonces. Era hora de dejar de depender de la fuerza destructiva absoluta de su magia y dedicarse a perfeccionar aquello por lo que era conocida, su fuego infernal. No quería depender de las armas que guardaba por si se enfrentaba a un oponente poderoso, pero su fuego infernal no funcionaría contra alguien que no se quemara. El consumo de maná de sus armas mágicas era mucho mayor que el de su fuego. Por eso pudo luchar durante 3 días seguidos usando solo su magia principal. Incluso cuando le costaba respirar, sentía las piernas temblorosas y la vista borrosa por el cansancio. El dolor había regresado a su cuerpo, que aún no se había recuperado del todo. Menospreciar y humillar al hombre que parecía creerse en la cima del mundo valió la pena, sin duda alguna. Ella expresó su indignación, lo denunció y descargó su ira sobre él. Claro que le bastaría con convertirlo en cenizas, pero con eso le bastaba para sentirse satisfecho. Su silencio la inquietó. Esperaba que intentara levantarse o que le gritara y llorara. No hizo nada de eso. Simplemente aplastó una roca con la mano. Ella ya estaba en el aire cuando él le arrojó la arena. Si tenía la habilidad más mínima para la batalla, Calamitas no sabía cómo le iría. En ese instante, Calamitas oyó un leve crujido de tela y su instinto le dijo que esquivara. Al instante, su cuerpo cayó hacia atrás en un ángulo de 90 grados y vio un espectro púrpura gigante justo detrás de ella. El kunai destinado a su corazón pasó volando por encima de ella. El frío filo de acero cayó justo debajo de sus costillas y se clavó en sus órganos vitales. Calamitas gimió al sentir cómo el peso de su magia defensiva y perdición le agotaba el maná. Pero le salvó la vida. En la fracción de segundo antes de verse obligado a elegir qué magia mantener activa, apartó su cuerpo de la hoja del espectro. Su hoja no alcanzó sus órganos y se deslizó por su cuerpo hasta la axila. Se introdujo sin esfuerzo en su carne y desgarró sus ligamentos. Jadeó ante la repentina conmoción y el dolor. La hoja continuó su camino y partió su hueso en 2, cercenándole el brazo por completo. Ghhhk. Siseó entre los dientes y se movió más rápido de lo que el espectro podía seguirla, alejándose de él. Más kunai volaron hacia donde estaba, dirige a sus órganos vitales, pero una barrera roja se materializó y los detuvo. Optó por usar la barrera y deshacer los efectos de perdición, lo que significaba que el bastardo en el suelo sería libre de moverse de nuevo. Mejor estar vivo que muerto. Sintió un ligero mareo al mirar a quien intentaba quitarle la vida. La conmoción el distrajo del dolor, pero el aturdimiento no hizo más que empeorar. La sangre que brotaba de la herida en su brazo parecía no tener fin. Necesitaba cauterizarla para no morir desangrada. El problema es que su otro brazo ya es inútil, lo que la deja prácticamente a merced de su potencial asesino. Bruja calamitosa. ¿Qué te ha dejado en este estado? Tus encantamientos han desaparecido, tu brazo es prácticamente inútil y tu magia es nula, preguntó Cygnus, el enviado del devorador, a la bruja de la calamidad. GHK, creo que, la verdadera pregunta es, ¿por qué estás, aquí, enviado? Calamitas se mordió el labio, intentando distraerse del dolor que le causaba la pérdida de su extremidad. Trató de contener sus gritos de dolor, pero no siempre lo conseguía. Nos has traicionado una vez más, eres una amenaza demasiado grande como para dejarte solo. ¿Acaso no lo sabías? Los 6 puntos de luz en el rostro de la capa se estrecharon. No pensé que estarías en un estado en el que incluso yo pudiera matarte.
Quizás este es tu merecido. Jajaja, GHKK, tal vez tengas razón, Calamitas se rió entre dientes. En cualquier caso, la verdad es que no pude asestar un golpe mortal, pero sí uno decisivo. Detrás de Cygnus aparecieron 5 linternas. Sus singulares armas de asesinato. ¿Quieres que acabe con tu sufrimiento? ¿Prefieres desangrarte lentamente? Voy a, balbuceó la bruja, cada vez más inestable. Perdió el control sobre su magia y cayó lentamente al suelo. ¡Ué! Cygnus la siguió hasta el suelo en silencio, como correspondía a un espectro. Observó cómo la bruja de la calamidad caía al suelo con un ohm. Jejeje, Calamitas se tumbó boca arriba, mirando al cielo. ¡Wow! Cieg, ¿estás mirando esto? El cielo es azul. Jeje, muy bien, aquí terminaré con tu sufrimiento, bruja calamitosa. Cygnus sacó un kunai, cuya afilada hoja relucía bajo la luz del sol. Alguien intervino y se puso delante de ella. Estoy aquí mismo, ¿sabes? Normalmente no me entrometería. Los asuntos de cada uno son suyos. No me incumbe lo que haga siempre y cuando no interfiera con los míos. Ahora bien, si eres un buen samaritano que ignora esto y quiere ayudar a los necesitados, no me interpondré en tu camino si quieres hacer lo que crees correcto. Sin embargo, si esa acción va en contra de lo que tengo, entonces tomaré represalias. Entrometerte en lo que hago, actuar en contra de mis pertenencias sin motivo alguno, eso no es algo que haría una persona razonable. Regulus Cornias se encontraba entre Calamitas y el asesino espectral. Se pasó una mano por el cabello, pero tú no eres una persona, ¿verdad? Es obvio, nunca he visto nada como tú. Mi esposa es mía, no tuya, así que ¿por qué la atacas como si pudieras hacer lo que quisieras? Yo debo castigarla, no es asunto tuyo. Te he estado observando pelear, la atacaste con la clara intención de matarla, dijo Cygnus, flotando con indiferencia, mientras evaluaba la reacción del hombre, visiblemente inestable, que tenía delante. No veo por qué te interpones en nuestro camino si ambos buscamos el mismo resultado. ¿Eh? Regulus arqueó una ceja. ¿Intentas ayudarme? Ya veo, creías que estabas haciendo algo bueno. No está mal querer ser generoso con tu fuerza y ayudar a los demás, pero interponerte cuando nadie te pide ayuda solo te causará más molestia que alegría. Te interpones, intentas ganarte la buena voluntad de los demás sin que te la pidan. ¿Ves cuál es el problema? Este es mi problema, no te interpongas. ¿Deseas el golpe final? Preguntó Cygnus. Entonces, mejor hacerlo rápido. No sobrevivirá en su estado si no se hace nada. El espectro alzó lentamente la vista hacia el cielo. Parece que hemos hablado demasiado. ¿Eh? ¿Qué estás? Comenzó Regulus antes de que algo se estrellara contra la piedra que lo separaba. Antes incluso de que la figura se pusiera de pie, Cygnus ya había comenzado a moverse. Se movía rápidamente alrededor de Regulus y la figura, con las linternas preparadas y lanzando kunai sin cesar. Al mismo tiempo, el arzobispo del pecado de la avaricia los reconoció. Se irguió y alzó la barbilla, con el rostro contraído. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces debo matarlos? Esos son 50. La figura habló con calma. Vieron los numerosos proyectiles que salían de la figura prominente envuelta en una capa púrpura. Luego, girándose para ver a qué apuntaba, parpadeó varias veces. Lady Cal se apresuró a interponerse entre ella y las espadas y linternas mágicas. El estruendo del acero resonaba cada vez que derribaba un proyectil con su espada. Su manejo de la espada era como el viento, fluyendo con belleza de un objetivo a otro, derribándolos al instante hasta que no quedó ninguno. Calamitas miró a su salvador. ¿Eh? Eres, Reina Redet. ¿Qué haces aquí? Me duele la cabeza, también me duele, ¿eh? Bajó la mirada hacia su brazo derecho, que no estaba unido a su cuerpo. Lo que buscaba yacía solo 15 metros de distancia. Sus ojos se abrieron de par en par e inmediatamente tensó su cuerpo por el intenso dolor de su herida abierta. GHHHK. Esto apesta. Los mantenías entretenidos mientras yo estaba fuera, Lady Cal. Reinardis frunció el ceño y sus ojos adquirieron un brillo sombrío. Por favor, perdóname, Lady Cal. Parece que has tenido que lidiar con las consecuencias de mi error.
Estoy en tu dep, cállate de una vez, Reinhardt. Calamitas apretó los dientes y se esforzó por mover su único brazo restante. Al no poder moverlo como quería, la bruja solo logró que se moviera un poco desde donde estaba tumbada. Finalmente, descargó su ira y frustración sobre Reinhardt. Si quieres que te perdone, o me sacas de aquí con mi brazo y me lo vuelves a unir. O, si no puedes ser útil por una vez, dales una paliza, maldito idiota. Probablemente echaba espuma por la boca, pero no le importaba. Y aunque definitivamente no quería enemistarse con Reinhardt, el dolor le dificultaba un poco controlarse. El mareo por la pérdida de sangre tampoco ayudaba. Si iba a morir, lo haría diciendo las cosas como son. Ah, claro. Si Calamitas no hubiera detenido la hemorragia, habría muerto. Eso no es para nada lamentable. Reinhardt asintió y se giró para mirar a Regulus. Subaru. Lady Emilia. ¿Podrían ayudar a Lady Cal, por favor? Oh, vamos. No tenías por qué delatarnos así. La voz del caballero semielfo salió de detrás de uno de los pocos edificios que aún se conservaban lo suficientemente intactos como para distinguir lo que era antes de todo esto. Una panadería. Reinhardt sonrió levemente, espada en mano. Regulus se burló y alzó los brazos como diciendo, ¿y qué? Maldito monstruo. ¿Cuántas veces tengo que matarte para que mueras? Es una auténtica locura que sigas así una y otra vez. ¡Qué descaro para los que sí pueden morir! ¿Acaso te crees superior a ellos? ¿A nosotros? Reinhardt respondió. Lamento informarle, arzobispo del pecado, pero no moriré hasta que este mundo ya no me necesite. No importa cuántas veces termine mi vida, ni quién la termine. Volveré a este mundo de los vivos. Regulus parecía casi estupefacto. ¿En serio? Entonces no tienes por qué preocuparte, santo de la espada, escupió esas palabras como si fueran veneno. El mundo ya no te necesita. Ese día llegará pronto. Pero mi propósito aquí aún no se ha cumplido. Reinhardt bajó el cuerpo y adoptó una postura relajada. Después de todo, sigues invicto. Regulus se burló y se inclinó hacia el suelo, pero Reinhardt se abalanzó sobre él en un instante, clavándole la espada en el codo y haciendo que el arzobispo del pecado tropezara. El santo de la espada alzó su espada sobre el hombro y golpeó con la vaina plana el rostro de su oponente, enviándolo volando a lo lejos. Inspeccionó la zona buscando a la otra figura, pero no la vio. Emilia y Subaru salieron corriendo de su escondite, pues nunca habían huido del lugar por completo. Tenían demasiado en juego en esta batalla como para hacerlo. Os dejo a Lady Cal, les gritó Reinhardt, y ambos asintieron con determinación. Les sonrió, se dio la vuelta y corrió hacia su oponente por última vez. Cuando Cal le lanzó esa bola de fuego roja a Regulus, Subaru decidió devolverle el favor. Claro, su vida valía menos que la de los demás, pero ya había aprendido que no luchar por la vida tenía consecuencias. Así que el hecho de que ella lo salvara solo significaba que debía devolverle el favor. Incluso les abrió un camino para que pudieran escapar de él, lo que lo hizo doblemente agradecido. Se sintió triplemente agradecido cuando ella lo llamó tonto charlatán. El idiota se lo merecía. Sin embargo, llamó a Emilia brujita como una especie de insulto. No dijo que luchó contra Satella durante más de una semana. Tal vez sea un trauma. Subaru tiene algunos de esos. Tampoco se la puede culpar del todo. Él había dicho cosas de las que se arrepentía. Emilia y él huyeron por el camino que ella había creado, escabulléndose tras el edificio donde Emilia había hecho un sendero de hielo para escapar rápidamente cuando Cal los siguió. Tras algunos ataques de Regulus, una enorme nube de ceniza llenó su visión y ella desapareció. Subaru, le susurró Emilia. ¿Dónde está? ¿No se suponía que nos seguiría? No creo que pueda luchar contra Regulus en ese estado, ni siquiera yo puedo hacer nada cuando estoy bien. No estoy seguro, dijo Subaru con expresión preocupada, su energía errática haciendo que golpeara el suelo de piedra con el pie. ¿Dónde estaba ella? No, ¿no crees? Emilia siguió susurrando. A Subaru no le gustaban sus pensamientos llenos de ansiedad, pero no podía deshacerse de ellos. No, sigue viva. Es imposible que no lo esté. Después de todo, Regulus ni siquiera ha empezado a llamarnos. Subaru quería creerse sus palabras como Emilia las había interpretado.
le gustaba aplicar la lógica cuando podía. Le facilitaba el pensamiento. Pero Subaru no tenía respuesta cuando se trataba de los arzobispos del pecado y su total incapacidad para simplificar las cosas y aplicar la lógica. La ceniza comenzó a sentarse de nuevo en el suelo, lo que significaba menos cobertura para los dos si querían escabullirse durante la batalla. Entonces, un estruendo ensordecedor, junto con el sonido de rocas dispersas, resonó en el aire. Subaru tomó la mano de Emilia con un gesto de cabeza, y ella asintió. Luego, agachándose, caminaron entre las cenizas en dirección al sonido. Escabulléndose entre los escombros y los edificios semiderrumbados, avanzaron hasta que pudieron divisar más y más lejos. La ceniza se estaba asentando. Ni rastro de Regulus ni de Cal. Era peligroso salir a campo abierto, así que Subaru le indicó a Emilia que se refugiara tras uno de los pocos edificios que quedaban intactos. Un letrero que sobresalía decía: Panadería Sieg. Ese Subaru, Emilia le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. Emilia miró a la vuelta de la esquina del edificio, con gotas de sudor en la cara. Su rostro le indicó a Subaru que algo había sucedido. Intercambiaron posiciones para que él pudiera echar un vistazo, y griega. ¿Qué demonios? Cal estaba allí, mirando con aire de suficiencia a Regulus, que yacía de bruces contra el suelo. Sorprendentemente, a su alrededor flotaban en el aire numerosos cráneos de diferentes formas, colores y tamaños. Los numerosos cráneos eran grises, plateados, dorados, enormes, pequeños, con cuernos y calvos. Una llama violácea o roja ardía desde la nuca hacia afuera. Se retorcían, se contorsionaban, reían. Era una escena infernal. Cal le hablaba, y él intentó responder varias veces. Pero cada vez que abría la boca, uno de los cráneos le golpeaba la mandíbula. Subaru diría que era apropiado, pero, no, definitivamente era apropiado. Regulus necesitaba aprender a callarse. Su voz se fue elevando cada vez más hasta que Subaru pudo entender lo que decía. Todo lo que necesitaba oír era: ¿qué te importa? El estado de mi virginidad. Antes de cerrar tranquilamente los ojos y dejar de escuchar. De ninguna manera iba a seguir escuchando. Sentía que estaba espiando una conversación que Subaru no debería haber escuchado. Cuando Emilia se dispuso a interrogarlo, él negó con la cabeza diciendo: no es asunto mío, pero no te preocupes, Emilia Tan le está dando una buena reprimenda, aunque solo sea con la lengua. Probablemente lo más sorprendente fue su habilidad para vencer a Regulus. No necesariamente matarlo, aunque Subaru lo hubiera preferido. Podía controlarlo incluso mejor que Reinhardt, y eso que estaba gravemente herida. Eso podría ser sobrevalorarla, y podría deberse a que Regulus desconoce el significado de aprender en combate. Claro que Subaru tampoco es un experto en ello, pero podría establecer conexiones si tuviera suficientes pistas. Regulus no tiene ni idea de cómo darle a un granero si se le estrellara encima. Eso es quedarse corto, pero Subaru simplemente quería hacer creer que Regulus no era una amenaza tan grande como realmente es. Incluso Reinhardt sufrió daños por su parte, lo que demuestra su poder, al menos. Si alguien baja la guardia en presencia del arzobispo, él puede darle la vuelta a la situación. Un sonido parecido al de una trituradora de madera destrozando una piedra estalló desde el lado opuesto del claro donde estaban los dos luchadores. Subaru saltó y miró hacia afuera, viendo una enorme figura con una capa púrpura saltar del suelo, volar desde el suelo hacia el cielo. Y allí, en el cielo abierto, la figura, con un movimiento que Subaru no pudo seguir, le cortó el brazo a la otra habitante del aire, Cal. Su brazo giró en el aire, derramando sangre por todo el suelo mientras salpicaba junto a Regulus, quien comenzó a reír como un loco. Mierda, Subaru apretó los dientes. Parece que lo dijimos demasiado pronto. Cal le dirigió unas palabras al aire a la criatura fantasmal con 4 púas que le sobresalían de la espalda. Ella rió un par de veces y aceleró lentamente hacia el suelo, golpeándola contra su espalda. Emilia vio al fantasma vestido de púrpura sacar un kunai y prepararse para lanzarlo. Miró a Subaru con pánico. ¿Qué hacemos? Subaru abrió la boca para responder, pero la cerró cuando Regulus se acercó y reprendió al fantasma.
En lugar de eso, empezó a sermonear sobre castigos o lo que fuera, cuando Subaru finalmente ideó un plan que sonaba el menos descabellado de todos. Emilia, ¿crees que podrías fabricar uno de esos cuchillos que lanzó el grandullón morado? Si se lo lanzamos a Regulus desde la dirección del espectro, podríamos lograr que peleen entre ellos. Como sucedió con el arzobispo de la ira y Regulus hace unos días, le explicó, mientras ella escuchaba atentamente. Cuando él terminó, ella rápidamente comenzó a canalizar maná a través de su portal, creando armas de hielo. Pequeños cuchillos, dagas, espadas cortas y, finalmente, un kunai. Con las demás armas extendidas sobre la piedra, Emilia y Subaru salieron sigilosamente, con Emilia sosteniendo el kunai como si fuera a apuñalar a alguien con él. Algo se estrelló entre Regulus y el espectro. Ambos se quedaron paralizados al mismo tiempo que Regulus gritaba. La sorpresa de Subaru y la preocupación de Emilia se desvanecieron al reconocer la figura que se interponía entre ellos. Bueno, parece que se nos escapa de las manos, sonrió Subaru mientras Reinhardt avanzaba, desviando varios proyectiles del espectro dirigidos a Cal. ¿Desde cuándo lanzaba eso? Fue un placer verlo, sobre todo porque Subaru no tenía muchos recursos antes. Estaba improvisando y esperando que funcionara, así que no tener que poner a prueba esos planes es una ventaja. Lo único que queda es sentarse y lanzarse a por Cal una vez que Reinhardt haya acabado con ambos enemigos y. Subaru. Señorita Emilia. ¿Podrían ayudar a la señora Cal? Reinhardt se giró hacia ellas y les preguntó, renunciando por completo a su presencia y posición. Suspiro. Vamos. No tenías por qué delatarnos así. Exclamó Subaru al caballero, quien simplemente sonrió levemente. Probablemente había una razón por la que quería que se movieran lo más rápido posible. Quizás era para no poner en peligro la vida de Cal. Se volvió hacia el arzobispo del pecado de la avaricia, quien se burló y continuó hablándole. Subaru, Emilia le susurró. Sí, Emilia Tan. ¿Dónde está el flotador morado? Subaru se puso tenso y escudriñó el claro, sin ver nada más que al santo de la espada, Regulus, y al herido Cal. Un sudor frío le recorrió la espalda. ¿A dónde se había ido? Su atención se centró en la figura pelirroja que volaba hacia adelante y se estrellaba contra el arzobispo. Este tropezó un instante, y Reinhardt le clavó la espada en la cara, haciéndolo volar por los aires. Reinhardt miró a su alrededor y sus ojos se posaron en ellos dos. Aprovechando ese momento para actuar, ambos corren hacia la figura herida que yace en el suelo. Reinhardt les gritó. Les dejo a Lady Cal a ustedes. Juntos, asintieron con la cabeza. Él les devolvió la sonrisa, quizás porque estaban en sintonía. Subaru no alcanzó a Reinhardt. Una ráfaga de viento lo desaparecía. Subaru derrapó al detenerse junto a Cal y examinar su herida. Sí, le habían amputado el brazo. Nada más relevante. Simplemente son los hechos. Emilia se detuvo junto a él. Tenía el brazo de Cal entre sus manos. Probablemente estaba frío al tacto. ¿Puedes volver a unirlo? Le preguntó a la que podía usar magia curativa. Quizás podría, pero llevaría tiempo. La prioridad debía ser extraerle el corazón a Regulus. No lo creo, aunque el corte fue tan limpio. Emilia lo miró y luego a Cal. Señorita Cal. No sé cómo preguntarle esto, pero puedo congelarla. Mi brazo. El que está sangrando por todas partes. La herida que me va a matar. No, siéntanse libres de reflexionar y preguntar mientras me desangro en el suelo, dijo el paciente secamente. No me refería a eso. En realidad, déjame congelar esto primero. Emilia cerró los ojos y la temperatura bajó. Subaru observó cómo el brazo amputado de Cal se congelaba por completo en un bloque de hielo. Lo colocó con cuidado en el suelo, no es que le importara si el hielo se ensuciaba, pero era así de amable. La semielfa se arrodilló junto a la otra semielfa, extendió su mano derecha hacia la herida abierta donde solía estar su brazo y dijo, perdón si esto se siente raro. Por favor, casi no siento nada. Nada. Cal se retorcía en el suelo mientras Emilia le aplicaba su magia. El lento torrente de sangre que brotaba de la herida disminuyó a medida que los cristales de hielo se acumulaban desde los lados hacia adentro.
Cal parecía un gato que acababa de caer al agua, con una expresión perpetua de incomodidad y horror. Listo, con eso debería bastar, Emilia sonrió mientras Cal inspeccionaba su trabajo. Se veía extremadamente pálida y distante, pero estaba viva y despierta. En fin, como decía, ¿puedo congelarte? ¿Completamente? Antes de que me digas alguna tontería absurda que quieras hacerme, ¿dónde está el enviado? Preguntó Cal con voz aturdida. Emilia ladeó la cabeza al oír el nombre, a lo que Cal respondió. ¿El espectro púrpura? ¿Lo mató Reinhardt? No, simplemente, desapareció. Se desvaneció en el aire, le explicó Subaru a la mujer, quien frunció el ceño. Entonces todavía está cerca. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par mientras ella se esforzaba por incorporarse. Él dio un paso adelante, se arrodilló en el charco de sangre que la rodeaba y la sujetó. Ella no parecía muy divertida. ¿Qué están haciendo? Ustedes dos no son rival para esto. Déjenme, cayó inerte en sus brazos, con la mirada perdida por unos instantes antes de recuperar su habitual neblina. Chasqueó los labios mientras hablaba de nuevo. Vale, eso dolió. Puede que tengas razón en parte. Mareo. Subaru sonrió. Ella lo miró con desprecio, casi dándole la razón. Resopló y se dio la vuelta. Una doble confirmación, un auténtico cliché tsundere, se desarrollaba ante sus ojos. Si la situación no fuera tan grave, Subaru probablemente se lo habría señalado y se habría reído. Como aún llevas el corazón de Regulus en el pecho y no podemos derrotarlo a menos que lo extraigamos, Emilia quiere congelarte por completo hasta que él sea derrotado y todo termine. Se llama sueño criogénico, donde te duermen, absolutamente no. ¿Eh? Subaru se quedó boquiabierto. Pero esa es la única manera de derrotarlo. Creí que odiabas a ese tipo. Sí, pero no estoy durmiendo, afirmó con naturalidad. No puedo matarlo mientras duermo, ¿verdad? Subaru observó cómo ella apartaba la mirada mientras hablaba. Era imposible que esa fuera la única razón. Ella le ocultaba algo más. Subaru, eso no es cierto. Emilia le dio un golpecito en el hombro con un puchero. Lograste sacar el corazón de Regulus de mi pecho sin que yo tuviera que someterme a un sueño criogénico. Emilia eso es, hizo una mueca. No es que no pudiera, pero no se sentía bien tener que depender de la divina providencia. Detrás de ti. Gritó Cal de repente, y una barrera roja se materializó a su alrededor. El sonido de metal desgarrándose resonó en los oídos de Subaru. Gritó y se agarró los oídos, que empezaron a zumbarle por el fuerte ruido. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se giró para ver un kunai a escasos centímetros de su rostro, clavado en la barrera roja. Otro similar estaba junto a Emilia. No puedo permitir que ustedes dos la curen. Una oportunidad para acabar con la bruja calamitosa no se presenta así como así. Allí, a apenas 4 metros de ellos, estaba el espectro púrpura gigante de antes. Cal lo llamó el enviado. ¿Enviado de qué? ¿Bruja calamitosa? Cal gimió, y la barrera fluctuó. Esto es un fastidio, no puedo creer que yo, de entre todas las personas, esté diciendo esto, pero yo, apretó los dientes. ¿Podrían ayudarme? Emilia la miró y sonrió. Creía que eso era lo que estábamos haciendo. Cal parpadeó una vez, luego dos. Ella rió una vez, luego dos. Este mundo es realmente demasiado amable, susurró. No crean que no les devolveré el favor a los dos. Si salimos vivos de esta, pidan ayuda y la recibirán, sea la que sea. Bueno, Emilia se giró hacia Subaru, quien enseguida entendió lo que iba a preguntar. Pronto iremos a la atalaya del sabio, nos vendría de maravilla tu ayuda. Dejó la frase a medias, mirando a Cal con ojos de cachorro. Era bastante obvio que no era solo porque Cal fuera fuerte, sino porque Emilia quería hablar con los de su especie. Era tierno. Cuando digo no importa de qué se trate, lo digo en serio. Si para eso quieres usar esta deuda, entonces te complaceré, respondió Cal con seriedad. Aunque parecía que ya había comprendido por qué Emilia quería que la acompañara. Subaru tampoco sintió la necesidad de mencionar que, técnicamente, le debían un favor. Pero, bueno, sin duda les sería útil contar con la fuerza de Cal en la atalaya.
Aún así, iba a hablarle del tema de las calaveras y las brujas. ¿Has terminado?, preguntó Cygnus, con decenas de linternas iluminando el cielo tras él. No hay necesidad de hablar de planes futuros a menos que decidas hacerte a un lado y permitirme acabar con la bruja calamitosa. Te perdonaré la vida si aceptas esta opción. No, exclamó Emilia alegremente, y unos guanteletes de hielo aparecieron alrededor de sus manos. Adoptó una postura de combate. La barrera roja que las rodeaba fluctuó y se resquebrajó. Sin nada que lo separara, Cygnus suspiró. Muy bien. Y todas las linternas salieron volando hacia adelante. Un muro de hielo los recibió, estrellándose contra ellos. Emilia golpeó el muro con sus guanteletes, provocando que explotara en dirección a la etérea asesina. Fragmentos de hielo se dispersaron hacia el enviado, quien desapareció. Literalmente, en el aire. Sin embargo, Subaru vio hacia dónde se dirigía y su látigo se agitó en el aire. El aire se desplazó antes de que apareciera, justo detrás de Emilia, quien miró a su alrededor con asombro. El arma que Subaru había elegido no era perfecta para el combate directo, pero si lograba golpear a máxima velocidad, dejaría una herida grave. La punta alcanzaría velocidades superiores incluso a la del sonido y se extendió serpenteando hasta la posición del enviado. Y lo partió por la mitad. Emilia oyó el ruido de algo desgarrándose y rodó hacia adelante. Se giró y observó sorprendida. El envoy quedó completamente partido por la mitad tras el ataque de Subaru, pero ambas mitades seguían flotando como si nada hubiera pasado. Y allí, entre ellas, había innumerables dientes. Se unieron, y el espectro parecía como si nada hubiera ocurrido. Eso no es para nada aterrador, murmuró Subaru, lanzando su látigo una vez más. El enviado desapareció, pero Emilia también vio el aire desplazado y los carámbanos preparados. Brillaban como afiladas cuchillas. Emilia las arrojó en el instante en que apareció el espectro, y lo atravesaron por completo. Con el mismo efecto, la capa reveló dientes y se recompuso sola. Natsuki Subaru, deja que tu dama luche, debes extraer el corazón, le gritó Cal. Observó a Emilia luchando y luego se giró hacia la mujer en el suelo. No te preocupes, aunque ella no pueda matarlo, no parece que él pueda matarla a ella. Un asesino se basa en las circunstancias y el entorno. Este es el peor lugar posible para un enfrentamiento prolongado. Si te preocupa que nos ataquen mientras haces lo que tienes que hacer, bueno, no tienes por qué preocuparte. Eso alivió algunas de las preocupaciones de Subaru. Cuanto antes pudiera extraer el corazón de Regulus, antes podría ayudar a Emilia. Se arrodilló junto a Cal y cerró los ojos. Podía sentir su mirada, lo que le provocaba cierta vergüenza. Aún así, buscó en lo más profundo de su ser. En esa parte inquieta de su alma, la que le pedía que la usara, que dependiera de ella. El factor brujo aceptó con regocijo su control, y una pequeña mano emergió lentamente de su estómago. Invisible para todos, perceptible para nadie. La imperceptible voluntad de Dios, la mano invisible, apareció. Subaru ya sentía como las náuseas le subían a la cabeza. Necesitaba terminar con esto de una vez por todas. No te muevas, no puedo cometer ningún error. Ella no respondió, y él lentamente introdujo la mano en su cuerpo. La mano atravesó sus costillas, sus órganos, y llegó al corazón de Cal. La mano invisible lo palpó suavemente, y él oyó a Cal jadear. Buscó el órgano que no debería estar allí, la parte con la que no había nacido. Un latido que no era el suyo. Superpuesto a su latido natural. Le tomó un instante. Cada latido le recordaba a Subaru la sensación palpitante en su cráneo. Entonces, finalmente, pudo sentirlo. Había encontrado el latido equivocado. La providencia invisible lo atrapó, se volvió intangible para todo lo demás y lo apretó. Con una mínima fuerza, aplastó el corazón irregular. La sensación de destruir un corazón era algo que Subaru había experimentado 2 veces. Dejó ir el factor brujo, que clamaba por ser usado más. Si Subaru pudiera usarlo sin efectos adversos, lo haría. Pero había mucho que desconocía al respecto. Además, no le gustaban las náuseas, los vómitos ni sentirse como basura. Subaru volvió en sí y se desplomó al instante. La bilis le subió a la garganta. La piedra y la sangre se mezclaron, provocándole náuseas.
Intentó contenerlo, pero Subaru vomitó. Se extendió por toda la pizarra, el suelo ensangrentado y la mujer ensangrentada. Oh. Oh, oh. ¿Hay alguna razón por la que sentí que iba a morir y luego, de repente, empezaste a vomitarme encima? ¿O es que deseas tanto morir que decidiste vomitar sobre una mujer herida? La voz escalofriantemente tranquila de Cal le indicó que corría grave peligro. Lo siento, no puedo usar ese movimiento sin náuseas y ve vomitar, Subaru explicó temblorosamente, con la vista borrosa y mareado. ¿Usar ese movimiento? Repitió Cal con los ojos muy abiertos. Ja 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 ja. Para su gran confusión, ella comenzó a reír. Acabas de intentar usar magia oscura sin entrenamiento. Ja ja ja. Qué gracioso. ¿Quién iba a pensar que volvería a ver algo así en esta situación? Jejejeje. Subaru no sabía qué pensar de la diversión que ella mostraba ante su sufrimiento. De nada. Sinceramente, no tienes idea de cuánto tiempo hace que no veo a nadie intentar hacer magia oscura sin el entrenamiento adecuado. Recuerdo cuando vomité encima de mis hermanos, cuando ignoré a mi madre y seguí adelante por mi cuenta, pensando que sus enseñanzas eran una tontería. Continuó riendo. Jaja, qué tiempos aquellos para poder pensar y actuar libremente. Miró a Subaru con una expresión más severa. No creas que te vas a librar de limpiar mi túnica. Entendido, Subaru suspiró. Antes de eso, regresa con tu señora. Con Cygnus no se juega. Cal señaló con la cabeza en dirección al conflicto. Subaru se giró y vio que Emilia seguía luchando contra el espectro. Cygnus se teletransportó más atrás, y una lanza de hielo apareció en las manos de Emilia. Ella dio un paso al frente y alzó su lanza en el aire. Con un fuerte impulso, la lanzó con toda su fuerza élfica. Cygnus se deslizó a un lado, y 3 kunai surcaron el aire. Un muro de hielo se interpuso entre ellos y su objetivo antes de que pudieran asestar el golpe certero. El espectro ya estaba sobre su muro, volando por los aires. Las linternas caían a montones, el hielo crecía aún más y cubría el cielo sobre la semielfa, y las linternas no podían penetrarlo. ¿Estás segura de eso? Le preguntó Subaru a la mujer herida. Emilia parecía estar perfectamente bien. Ya ha caído en la trampa, dijo simplemente, y Subaru volvió a prestar atención de golpe. Un kunai salió disparado de su espalda, y ella giró blandiendo una espada larga de hielo y lo cortó en el aire. En ese instante, el muro de hielo tras ella explotó, y Cygnus apareció al instante. La semielfa giró sobre sí misma, blandiendo su espada con todo su peso, pero Cygnus ya lo había previsto y se agachó para esquivarla. Los ojos de Emilia se abrieron de terror cuando Cygnus le clavó un kunai bajo las costillas, alcanzando sus órganos vitales. Sus ojos espectrales se entrecerraron mientras se desplazaba, separándose del semielfo. Esto es preocupante, porque justo delante de los ojos de Emilia había una barrera roja que había bloqueado el ataque del enviado. ¿Qué? ¿Crees que voy a dejar que muera después de que me congelara el brazo? Voy a necesitar que me lo vuelvan a unir, dijo Cal con una sonrisa irónica ante el disgusto del espectro. Aunque estuve tentado de comprobar si su cuerpo era igual al de esa bruja, es algo que no voy a poner a prueba en este momento. Tepú, Emilia miró fijamente la barrera que se desvaneció en un instante y luego volvió a mirar a Cal. Gracias, no seas tonto. Ese espectro no solo es más rápido que tú, sino también más fuerte, más inteligente, más ágil y mucho más experimentado, dijo secamente. Salvar la vida de tus parientes. No pensé que tuvieras tal ímpetu, dijo Cygnus con una calma inusual. ¿Es esto un efecto de la eliminación de la maldición? Es más probable que se deba a la pérdida de sangre, rectificó Cal. Un silbido resonó desde el enviado, las púas que se extendían desde su lomo se estiraron y crujieron. Ríndete, ya no tienes ninguna posibilidad de matar a nadie aquí. Hacer un berrinche no va a servir de nada. Oírte decir eso a ti, precisamente a ti, es bastante extraño. El comentario del espectro hizo que Cal guardara silencio. La mujer, normalmente jactanciosa y reprendiz, se había quedado callada, y Subaru vio en ella una expresión totalmente ajena a la persona que creía que era hasta ese momento. Tenía una expresión de remordimiento en el rostro. El ceño ligeramente fruncido, la mirada perdida en el vacío y los labios ligeramente apretados.
Era casi lamentable. Supongo que sí, susurró al cielo. El viento sopló en el claro silencioso, levantando una pequeña cantidad de ceniza. Esta cayó lentamente sobre su cuerpo inmóvil, y ella se tensó un poco. Sus ojos se crisparon una vez. Yacía en un charco de su propia sangre mientras miraba con nostalgia al vacío. Subaru no sabía qué pensar de ella. Un momento antes se reía de él, bromeando sobre su propia mortalidad. Luego, simplemente, se quedó callada. Su imponente presencia se apoderó de él, y Subaru solo pudo ver a una mujer completamente perdida. Perdido y solo. Él sabía lo que era sentirse solo a pesar de estar rodeado de gente. Sin embargo, parecía que sus emociones eran diferentes a las de ella. Cygnus miró al cielo, igual que ella. Parece que mi oportunidad se ha esfumado. Reinhardt, maldito loco. Un Regulus Cornias gritando se estrelló contra el suelo un segundo después. ¿Cómo puede ser esto? Otra vez ha sucedido esto. Estos eventos que me toman por sorpresa, este monstruo que toma la delantera debido a circunstancias fuera de mi control. Qué deplorable, qué imposible. Inquebrantable, imparable, absoluto. Eso es lo que es la existencia de Regulus Cornias, el arzobispo del pecado de la avaricia. No seas absurdo. Esto no es una broma. Aquellos que me miran y se ríen, como si hubiera algo gracioso, son escoria que mejor estaría muerta. Aquellos que me sonríen, como si hubiera algo alegre, son tontos que mejor estarían muertos. Apenas estoy comenzando, si me hubiera tomado esto en serio desde el principio, no habría competencia. Este malentendido tuyo no es mi culpa, es simplemente tu necedad e incapacidad de entender lo que ha llevado a ese curso de acción. Si lo hubiera querido desde el principio, no habría habido oportunidad para que tomaran la delantera. Ya que crees que lo tienes, porque crees que fui y te lo di. No tiene sentido ese orgullo y arrogancia tuyos que crees que eso es algo obvio. Es repugnante, repulsivo, y significa que estarías mejor muerto. Si me hubieras dejado en paz con los míos, no habría habido razón para esta batalla. Desperdiciar sus vidas así no tiene sentido. Desde el principio, siempre he sido así. Simplemente he vivido mi vida, he seguido con mis días como cualquiera. Cuando se me concedió mi destino, mi factor de bruja, porque iba a cambiar mis costumbres solo por eso. Quería vivir mi vida como debía ser. Maté a los que me menospreciaban. Aplasté y destrocé los cerebros de los tontos que me ayudaron, que me desearon amabilidades, que fueron bondadosos. Si fueras bueno, ¿crees que yo estoy por debajo de ti? Una persona verdaderamente buena me dejaría en paz. ¿Un caballero? No me hagas reír con tu falsa caballerosidad. ¿Una princesa? Una puta fea como tú, que denuncia a tu marido, es escoria que mejor estaría muerta. Cuando miraste a ese asesino de esposas, te reíste. ¿Por qué te reíste? Tu cara bonita es lo único que te sienta bien, hablando sin parar y arruinando lo único que tienes a tu favor es la estupidez. Riendo de mí, mirándome y pensando que hay algo gracioso, simplemente muérete. Mi corazón no puede soportar esto, se rompe y se astilla y se hace añicos por tu culpa, escoria bocazas. Déjame en paz, no quiero tener nada que ver contigo. Deseaba desaparecer en el fondo porque no había nada más que pudiera tener. Estoy perfectamente contenta con todo lo que tengo y soy. Pero ustedes, gente, siguen persiguiéndome, aunque no he hecho ni una sola cosa mala. Vivir mi vida es ese mi pecado. Tú, arrogante, insolente, repulsivo, insignificante, irrelevante idiotez. Riendo, llorando, gritando, chillando, sonriendo, 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 sonriendo. Una y otra y otra y otra y otra y otra. Flotar junto a tu idiotez es algo que nunca querría, tratando de hacerme hacer algo tan completamente estúpido que me hace vomitar. Acostado en esa cama, cubierto con esas sábanas, mirándome con vida en tus ojos cuando tu vida ha terminado. Sonriéndome por primera vez desde que masacré a toda nuestra aldea, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué era tan gracioso? ¿Por qué pensaste que yo era gracioso entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Con tu cabello castaño rojizo cortado corto, con tus ojos sucios que eran los más claros que jamás los había visto.
con tu rostro contorsionado en una sonrisa, arruina tu belleza. Me arrancó el corazón del pecho que mi esposa me hiciera algo así. Tu risa, la primera que escuché desde que tu padre fue aplastado en sangre bajo mi zapato, ¿por qué te reíste entonces? Me desgarra las fibras del corazón, destrozó mi cordura, me dolió. Una esposa no debería lastimar a su esposo, una esposa no debería reírse de él y no decirle por qué. Eras peor que la suciedad, eras completamente insensato y delirante, escoria que mejor estaría muerta. Destruí la suciedad y la tiré con la suciedad. Esperé a que tu cadáver fuera devorado por los gusanos, incluso cuando mis esposas preguntaban por mí, ¿cómo te atreves? Es deber del marido castigar a sus esposas, si una esposa se rebela contra su marido, es deber del marido corregirla. ¿Cómo te atreves a intentar detenerme? Esperando frente a ese montón de tierra, esperando a que mi corazón sanara a través de la herida que le hiciste. No tiene sentido, necesitaba saber por qué te reíste de mí. Hasta ese momento no lo habías hecho, eras perfecta, hermosa, la esposa correcta para mí. Y aún así, te rebelaste contra eso. Tu historial perfecto como mi esposa. Pisar todas tus decisiones correctas hasta ese momento simplemente no tiene sentido, no puedo entenderlo en absoluto. Estoy sola, soy independiente. Atarme a tus fantasías es tan completamente incomprensible, solo quiero estar sola. Reír, sonreír, la felicidad, el amor, esas cosas solo atan a uno a otro. Intentando hacerme dependiente, tu arrogancia tiene un límite. Busqué mujeres vírgenes para no ser traicionado, eso es todo lo que pedí. No seas tan egoísta. Mis derechos, mi karma cósmico. ¿Los infringirías así? Continuando, queriendo más y más y más. Mis posesiones son mías y solo mías, y aún así crees que tienes derecho a ellas. Ser tan ajeno, ser tan completamente eras completamente insensato y delirante, escoria, mejor muerto. Destruí la tierra y la arrojé con la tierra. Esperé a que tu cadáver fuera devorado por los gusanos, incluso cuando mis esposas preguntaban por mí, ¿cómo te atreves? Es deber del marido castigar a sus esposas, si una esposa se opone a su marido, es deber del marido corregirla. ¿Cómo te atreves a intentar detenerme? Esperando frente a ese montón de tierra, esperando a que mi corazón sanara a través de la herida que le hiciste. No tiene sentido, necesitaba saber por qué te reíste de mí. No lo habías hecho hasta ese momento, eras perfecta, hermosa, la esposa correcta para mí. Y aún así, irías en contra de eso. Tu historial perfecto como mi esposa. Pisar todas tus decisiones correctas hasta ese momento simplemente no tiene ningún sentido, no puedo entenderlo en absoluto. Estoy solo, soy independiente. Atarme a tus fantasías es tan completamente incomprensible, solo quiero estar sola. Reír, sonreír, la felicidad, el amor, esas cosas solo nos atan unos a otros. Intentar hacerme dependiente, tu arrogancia tiene un límite. Busqué mujeres vírgenes para no ser traicionada, eso es todo lo que pedí. No seas tan egoísta. Mis derechos, mi karma cósmico. ¿Los infringirías así? Continuar, queriendo más y más y más. Mis posesiones son mías y solo mías, y aún así crees que tienes derecho a ellas. Ser tan ajeno, ser tan completamente eras completamente insensato y delirante, escoria, mejor muerto. Destruí la tierra y la arrojé con la tierra. Esperé a que tu cadáver fuera devorado por los gusanos, incluso cuando mis esposas preguntaban por mí, ¿cómo te atreves? Es deber del marido castigar a sus esposas, si una esposa se opone a su marido, es deber del marido corregirla. ¿Cómo te atreves a intentar detenerme? Esperando frente a ese montón de tierra, esperando a que mi corazón sanara a través de la herida que le hiciste. No tiene sentido, necesitaba saber por qué te reíste de mí. No lo habías hecho hasta ese momento, eras perfecta, hermosa, la esposa correcta para mí. Y aún así, irías en contra de eso. Tu historial perfecto como mi esposa. Pisar todas tus decisiones correctas hasta ese momento simplemente no tiene ningún sentido, no puedo entenderlo en absoluto. Estoy solo, soy independiente. Atarme a tus fantasías es tan completamente incomprensible, solo quiero estar sola. Reír, sonreír, la felicidad, el amor, esas cosas solo nos atan unos a otros.
Intentar hacerme dependiente, tu arrogancia tiene un límite. Busqué mujeres vírgenes para no ser traicionada, eso es todo lo que pedí. No seas tan egoísta. Mis derechos, mi karma cósmico. ¿Los infringirías así? Continuar, queriendo más y más y más. Mis posesiones son mías y solo mías, y aún así crees que tienes derecho a ellas. Ser tan ajeno, ser tan completamente retorcido. Infligiéndome tanto, robando, deseando, anhelando, alienando lo mío. No soy lamentable. Estoy contento. Querer tanto, pensar que necesitas cuando todo lo que tienes es codicia. Déjame en mí, déjame en paz. XXX, como en una pesadilla de la que no podía despertar, Regulus se encontró de nuevo en el centro del cielo. Algo así no debería haber pasado. Todo iba como debía. Tenía esposa y su poder de la avaricia. ¿Cómo era posible que nada hubiera cambiado? ¿Cómo podía estar de vuelta en el punto de partida? Algo se estrelló contra su espalda, deteniendo por completo su impulso hacia el cielo y dejándolo inmovilizado en el sitio. Pareces confundido. Como si algo fuera a cambiar aunque no hubieras hecho nada para cambiarlo, dijo Reynard con calma. ¿Qué? Regulus tosió, incapaz de recuperar el aliento. Tuviste la oportunidad de escapar. De aprender algo nuevo, de renunciar a tu venganza y de devolverle algo al mundo. Sin embargo, cuando regresaste, no habías cambiado nada en tu forma de actuar. Esperabas no terminar en el mismo lugar, a pesar de no haber hecho nada para cambiarlo. ¿Tú, qué sabes? Sobre mí. Sobre. Nada. No sé absolutamente nada de ti ni de tus motivos. ¿Por qué atacaste esta ciudad? ¿Por qué tenías el cadáver de mi abuela? ¿Qué busca realmente el culto de la bruja? Hay tantas cosas que desconozco. Susurró en voz baja, aceptando solemnemente sus deberes, aunque incapaz de cumplirlos. Un caballero debe garantizar la paz, no solo intentarlo. Habló con tono más firme. Pero de una cosa estoy seguro, arzobispo del culto de la bruja. Este es el final. Ha llegado el momento de aceptar el destino. Los pies de Reynard se separaron de su espalda, y Regulus sintió la misma sensación horrible de antes. Espíritu de lucha, una sensación nauseabunda de alguien que arriesga su vida. A pesar de haber tenido innumerables enemigos poderosos a lo largo de su larga vida que le transmitían esa misma sensación, no ha aprendido nada. Nunca sintió la necesidad de hacerlo. Solo había aprendido una vez en toda su vida. Sin embargo, el santo de la espada creía sinceramente que no había hecho nada diferente. Si el resultado era el mismo, estaría equivocado. La sombra de una espada cayó sobre la cabeza de Regulus, y en ese mismo instante activó Corazón de León. Reaccionando a un golpe del santo de la espada, activó su invencibilidad, y el ataque no le causó ningún daño. Sin daños. Pero Reynard se dejó caer con toda su fuerza. Al estrellarse contra el suelo, la losa de piedra estalló. Sus gritos quedaron ahogados por el torrente de rocas y tierra que dejó a su paso. Su cuerpo era invencible e inmune a todas las leyes del universo, incluida la fricción. Su cuerpo no se detuvo, siguió cayendo a través del suelo, engullido por el mundo mismo. Era completamente incapaz de impedirlo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que algo andaba mal. No se detendría, ni aunque cayera al punto más bajo del mundo, o lo atravesara. El mundo mismo no es infinito, rodeado por la gran cascada. Si no hubiera nada más allá, la lógica dictaría que no habría nada debajo. Si continuaba así, caería en la misma trampa. Algo así no podría ser. Su corazón, sin esposa. Esa cosa repugnante en su pecho, que sentía incluso cuando no la tenía. Podía detenerla durante apenas 5 segundos antes de que el daño fuera irreparable. En teoría, podía contenerla más tiempo, pero eso significaba cavar más hondo en la tierra. Nada cambiaría. El poder que emanaba de un solo golpe del santo de la espada era inmenso, y ese poder rebotaría por todo su cuerpo si intentara disipar su autoridad. Muerto si lo hacía, muerto si no lo hacía. Estaba atrapado. Ambos caminos eran inconcebibles, pero uno ofrecía la posibilidad de sobrevivir. La estupidez debería tener un límite. GHHHK. Regulus apretó los dientes preparándose.
La fuerza que hacía que su cuerpo se desplomara en espiral hacia la tierra parecía ilimitada, y estaba a punto de entrar de verdad en su cuerpo. Su corazón volvió a latir. Ese ruido espantoso. Ese desperdicio de espacio. Un sentimiento que rechazaba. Ese dolor que sentía le recordaba que su corazón estaba con él. A pesar de sus sinceras intenciones de deshacerse del dolor que lo acompañaba. Babump. Fue todo lo que escuchó. Sus extremidades quedaron seccionadas. Su columna vertebral se torció y se quebró. Sus costillas se agrietaron antes de fragmentarse. Su cráneo se hundió. Su sangre salpicó a su alrededor, tiñendo las paredes. Su ropa estaba hecha jirones y resbaladiza por el barro y la sangre. Incapaz de mantenerse en pie, todas las funciones de su cuerpo actuaban de forma esporádica. Sus ojos derramaban lágrimas. Le goteaba la nariz. Le salía espuma por la boca. Su cuerpo se consumía. Expulsaba sudor por cada poro que le quedaba. Y su corazón siguió latiendo. Y luego se detuvo. Su cuerpo se sacudía y se movía, sus ojos eran un mar de lágrimas, con vasos sanguíneos reventados y humor vítreo perdido. Sus extremidades, que habían perdido las manos, y sus piernas, que habían perdido los pies, raspaban el barro y la suciedad, apartándolos sin esfuerzo. Badump. GHHHKKK. Ningún sonido inteligible podía salir de lo que quedaba de su pecho. Solo el áspero gemido de agonía de un hombre que extendía los pocos minutos que le quedaban de vida de 5 en 5 segundos. Su corazón se detuvo. Y continuó cavando en ausencia de dolor. Babump. Gak. Un grito ronco le arrojó fragmentos de costillas a los pulmones, acortando aún más su esperanza de vida. Su corazón se detuvo. Necesitaba castigarlos, que se reían de él. ¿Cómo se atrevía ese santo de la espada a decirle que no había aprendido? No podía contarle a Regulus lo que había pasado. La ramera y la zorra con cuernos le dieron la espalda. Ver cómo sus rostros, antes alegres por su supuesta derrota, se convertían en horror al partirlas por la mitad bastaría para borrar su humillación. Ese asesino de esposas. ¿Cómo se atrevía a intentar meterse? La basura debería mantenerse al margen. Eso es lo que hacen. Pensar que pueden marcar la diferencia. Qué arrogante debe ser. Badump. Ar. Tosió sangre. Le llenó la boca vacía, sin dientes. Le escocían los labios agrietados, le dolían los huesos dispersos, sentía la cabeza aturdida y las extremidades como si aún estuvieran allí. Su corazón se detuvo. Su mente se aclaró y el dolor desapareció. Sus extremidades quedaron libres para moverse, y así lo hizo. Cavó, apartando la tierra y el barro, la sangre y los huesos de su propio cuerpo. Un leve estruendo fue todo lo que sintió antes de que un fuego rojo atravesara el lodo, explotando por todas partes. Regulus no pudo mantenerse en pie contra el lodo resbaladizo, y la gravedad lo arrastró hacia abajo hasta donde se había detenido inicialmente. No podía comprender lo que acababa de suceder. Badumgu, ga. Con cada respiración, sus costillas chasqueaban y crujían dentro de su pecho, y la confusión en su mente aumentaba. Su corazón se detuvo. Ah, así que eso fue lo que pasó. Regulus había cavado en círculo. Una vez que se aseguró de que su cabeza apuntaba en la misma dirección del agujero que había creado al caer, cavó hacia arriba. Lo que explotó fue el agujero del que había salido. El camino que había abierto había desaparecido. El muro de barro que separaba el lugar por donde había entrado del agujero que había cavado se había derrumbado con él. Lo único que le quedó fue un fondo de agujero más ancho. Babump. Ja, ja, guarda. Sus miserables gritos brotaron de su garganta desgarrada. Se le paró el corazón. Cavó otro círculo y se alejó de él, apartando de nuevo el barro y la tierra a su paso. Otra explosión de fuego rojo lo envió al fondo. Gu, gu, quiso maldecir y gritar, pero no pudo. Ya no tenía la lengua completamente pegada a la parte posterior de la garganta. Badump. Uara. Otro grito terrible. Se le paró el corazón. Cavó otro círculo. Otra explosión. Badump. Se le paró el corazón. Cavó otro círculo. Otra explosión. Babump. Se le paró el corazón. Cavó otro círculo. Otra explosión.
Badump. Se le paró el corazón. Cavó otro círculo. Otra explosión. Babump. Su corazón se detuvo. GHHH, GHHHHH. Su garganta no sufrió ningún daño por su ira. No podía subir. No podía excavar. Una y otra vez, sus esfuerzos eran inútiles. ¿Por qué lo trataban así? Se suponía que él era el castigo kármico del universo. Basta. Ya estaba harto. No había nada que pudiera hacer cavando. Era hora de intentar algo diferente. Algo que debió haber hecho desde el principio. Dobló las rodillas, que temblaron y chocaron entre sí, y dio un salto. Ignorar las leyes de la física era fácil para su autoridad. Podía hacerlo cuando quisiera. Su corazón podía soportar cualquier daño una vez que lo detuviera. Su cuerpo haría lo mismo. Una bola de fuego roja voló hacia su rostro, pero la atravesó. Sabía que venía. No le afectaría. ¿Qué sorpresa se llevarían esos despreciables asesinos cuando apareciera del suelo? Su rostro se contorsionó al intentar sonreír, pero ya no tenía los dientes ni los músculos necesarios. En cambio, se estiró en direcciones extrañas con los pocos músculos que aún conservaba. Tras 5 segundos, Regulus se obligó a mantener su autoridad, le costó un poco más llegar al punto en que se detuvo, y cuando emergió del suelo, quedaron lo suficientemente impactados como para que él los matara a todos y se deleitara con sus muertes. Salió volando de la roca, de la pizarra y de la tierra. Lo esperaba una mujer cornuda y sonriente, sostenida por el semielfo por su único brazo restante. Este estaba retorcido y deformado más allá de lo normal. La mujer cornuda le señaló con la mano, y una enorme bola de fuego rojo se condensaba en una diminuta figura sobre su palma. Ella no sintió miedo ni desesperación ante su reaparición. En cambio, su corazón le gritaba. Aquella bola de fuego, ahora pequeña, voló hacia su cuerpo maltrecho. Babump. Ah, siempre había odiado ese sonido. Una explosión de fuego rojo. Desde hacía un tiempo, Calamitas se sentía sumergida en un líquido. Sus palabras sonaban adormecidas, su mente estaba confusa y sus acciones eran incomprensibles. Hablar con esa gente le resultaba antinatural, pero a la vez liberador. ¡Qué extraño! Simplemente se preguntaba qué haría cuando pudiera pensar con claridad. Tal vez ya lo era. Su forma de pensar cuando fue maldecida distaba mucho de ser clara. En aquel entonces, sus pensamientos eran reprimidos, tensos y siempre apuntaban a una sola cosa: la destrucción. ¿Acaso su yo del pasado querría lo que siente ahora, o se dignaría a destruirlo? Ya no importa. Sus pensamientos terminarán con su muerte. Reinhardt aterrizó en el suelo, tras haber hecho lo mismo que ella había interrumpido hacía unos días. ¡Qué hombre tan insolente! Su aura permanecía intacta, y su fuego seguía intacto. Actuaba con determinación, sin reservas. Dio un paso al frente, con la espada aún envainada. Nunca se puso serio. Debió de sentir que nunca tendría que desenvainarla. Bueno, desde luego no tendrá que hacerlo contra Calamitas. Cygnus vaciló y aumentó la distancia entre ambos. El agujero en el que cayó Regulus quedó a un lado. ¿Puedo preguntar cuál es tu propósito aquí?, le preguntó Reinhardt. Cygnus simplemente entrecerró los ojos. Mi propósito ya se ha cumplido. Nunca tuve necesidad de continuar. Sé cuándo es inútil seguir adelante, dijo, y su forma comenzó a desvanecerse como si se deslizara entre los límites del mundo. Que sepas esto. Mientras vivas, nunca habrá fin para quienes te persiguen. El mundo mismo lo cubría. La forma de Cygnus se deslizaba lentamente tras el velo de la realidad. Siendo un ser del abismo entre mundos, era lógico que Cygnus pudiera transitar libremente entre realidades. Calamitas vio a Reinhardt tensarse mientras Cygnus repetía esas palabras. Pero no iban dirigidas a él. Gracias, Subaru, Lady Emilia, Lady Cal. Los ojos de Calamitas se abrieron de par en par al ver su rostro agradecido. Debo irme, haré una última ronda de inspección por la ciudad para asegurarme de que todo siga en orden. Somos nosotros quienes deberíamos darte las gracias, Reinhardt, dijo Subaru riendo entre dientes y sonriendo al santo de la espada. Si no hubieras estado aquí, no sé qué habríamos podido hacer para detener a Regulus.
quizás no habría habido ninguna posibilidad de que lo lográramos sin ti. Me alegra que mi escasa fuerza te haya sido útil. Reinhardt hizo una reverencia. ¿Qué? Mezquino. ¿De verdad se lo creía? ¿Qué clase de vida hay que llevar para tener esa personalidad? Ya hemos hablado de tu escasa fuerza, dijo Subaru con un bufido, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionado. Pero su sonrisa seguía presente, dejando claro que no hablaba en serio. En serio, Reinhardt, eres un tipo genial. Gracias, sonrió. Cuida de Lady Cal, llévala con Félix. Seguro que necesita descansar. Desapareció, corriendo a toda velocidad por la ciudad. Fue extraño. Muy extraño. No es que Reinhardt fuera amable o tuviera una personalidad peculiar y simpática. No, era extraño que siguiera viva. ¿Cuidar de Cal? ¿Acaso no quería matarla? ¿Juzgarla por lo sucedido en la tienda médica? Ni siquiera se lo planteó. No. Simplemente esperará a que estén a solas para interrogarla. Sí, eso es. Exhaló lentamente. El fuerte dolor de cabeza la distraía constantemente. Era lógico lo que pensaba. ¿De verdad Reinhardt le haría eso? El mareo, el dolor o cualquier otro síntoma podrían estar provocándole una ansiedad extrema. Bueno, ya se ocupará de eso cuando llegue el momento. Regulus parecía, cuando lo vi, al principio, pensé que lo había visto antes en alguna parte. Cal interrumpe la conversación. Emilia estaba hablando con Subaru sobre algo. Así que esta no era su primera reunión. En ese caso, ¿cuándo fue? Le preguntó Subaru. Ese es el problema, no lo recuerdo. Frunció el ceño e inclinó la cabeza. Cerró los ojos pensativa. No lo recuerdo, suspiró. Regulus, ¿dónde nos conocimos? Ejem. Calamitas se aclaró la garganta. Emilia dio un respingo con un eep. Y se giró hacia ella, que estaba en el suelo. Aunque me encantaría escuchar tu relato sobre dónde conociste a ese inútil, prefiero que lo matemos y nos aseguremos de que no regrese. Su poder es algo que no podemos tomar a la ligera. Así que, ¿podrías venir a buscarme? Emilia frunció el ceño pensativa. No está muerto. ¿Estás segura? Reinhardt es bastante poderoso, sé lo que es sentir solo rabia contra el mundo. Maldecir todo como si fuera algo natural, negar la realidad para borrar aquello que causa disgusto. Ese hombre bien podría estar muerto. Pero la rabia y el odio son la base misma de una fuerza kármica, que prolonga la vida como una especie de magia negra. Es mejor destruir que lamentar. Tiene sentido para mí, Emilia Tan, asintió Subaru, de acuerdo con el razonamiento de Calamitas. No me refiero a magia oscura ni a cosas kármicas, sino a más vale prevenir que lamentar. Eso es algo que la familia Natsuki ha integrado en nuestra vida desde el primer día. Está bien. Bueno, si tú lo dices, Subaru. Emilia se quedó un poco desconcertada, pero siguió la corriente a Subaru. Entonces, señorita Cal, ¿cómo se supone que debo levantarla? ¿En brazos de princesa, o? De ninguna manera. Respondió rápidamente. Miró a Emilia a los ojos con una intensidad aterradora. Ni se te ocurra volver a considerar esa opción. Lo siento. Emilia hizo una reverencia ante la otra medio elfa. Volvió a alzar la vista y dijo, entonces, ¿cómo te gustaría ser? Todavía tengo un brazo, levántenme por ahí. Movió su extremidad flácida, disfrutando al ver la expresión de incomodidad en los rostros de ambos cuando sus huesos crujieron y se golpearon entre sí. Oí. Subaru retrocedió unos pasos. Ni siquiera me atrevería a entablillar algo tan roto. Me da escalofrío solo de pensar en ponerle presión. Siento que voy a vomitar. Con expresión incómoda, Emilia dio un paso al frente extendiendo las manos hacia el brazo que le quedaba a Calamitas. Se detuvo justo delante de él, mirando a Cal con expresión preocupada. ¿Qué? No estoy bromeando. Levántame y deja que meta la mano en ese agujero. Deja de perder el tiempo y ponte manos a la obra. Le espetó Calamitas. Pero los ojos de Emilia brillaron. Ya nadie dice perder el tiempo, se giró con una profunda sonrisa que Calamitas apenas pudo captar. Subaru se rió. ¿De qué estaba hablando? ¿Era alguna broma que ella desconocía?
Ven a recogerme ya. Sé claro, jeje, se rascó la nuca con timidez. Inclinándose, Emilia ayudó a Calamitas a sentarse, quien gimió y se estremeció durante unos segundos. Luego, con delicadeza, esperó a que se recuperara del mareo, rodeándola con sus brazos por la cintura. Cuando Emilia le indicó que continuara, la levantó con la misma facilidad con la que se levanta una bolsa de la compra. Tras un momento de serenación, Calamitas respiró hondo. Bien, ahora el brazo. ¿Estás segura? Emilia tenía una expresión de dolor. No creo que eso se sienta muy bien, aún así, necesito asegurarme de que esté muerto, o la inquietud en mi corazón jamás cesará. Calamitas miró fijamente a los ojos dolidos de Emilia con la firme determinación de no dejar cabos sueltos. Cerró los ojos y respiró hondo. Y extendió la mano hacia adelante. En lugar de dolor, Calamitas sintió una extraña sensación que se extendía por su brazo. Emilia, en efecto, lo había agarrado, pero no le dolió. Ni siquiera le resultó desagradable. En cambio, era una sensación suave y placentera que Calamitas nunca había experimentado. ¿Qué es esto? Esto es magia del agua. No puedo curarte tan bien como la mejor sanadora de Lugúnica, pero no debería dolerte. Emilia rodeó suavemente la espalda de Calamitas con su brazo derecho, mientras su mano izquierda se aferraba a su muñeca. Una sensación suave. Casi le pareció natural dejar que fluyera por su cuerpo. Calamitas jamás había sido bendecida con una magia tan delicada. Su mayor debilidad era su incapacidad para curarse durante las batallas. Si estos dos no hubieran aparecido, habría muerto. Bueno, ella sí dijo que estaba en deuda con ellos y que les pagaría. Solo esperaba que no ocurriera nada fuera de lo común en esa atalaya del sabio. Es muy agradable. Gracias. Calamitas bajó la cabeza hacia la semielfa. No, no. Está todo bien, no hay ningún problema. Calamitas gimió mientras Emilia, medio cargada, medio corriendo con ella, se dirigía hacia la grieta en el suelo que Regulus había hecho al entrar en contacto con ella. El movimiento brusco hizo que el mundo de la mujer con cuernos comenzara a girar sin control. Emilia lo notó y se disculpó por el tirón repentino, pero Calamitas simplemente levantó un dedo vendado. Tras unos instantes, todo quedó en silencio. Cuando destruyes algo, tienes que asegurarte de que todo se convierta en cenizas. Calamitas extendió la palma de la mano hacia el agujero. Cenizas a las cenizas, nada queda de las emociones del viejo mundo. No dejes escapar a nadie, y quémalo todo. Un fuego rojo brotó de su cuerpo, recorriendo su brazo hasta la palma de su mano. No quemaba nada, pero se sentía como el calor del sol. Giga explosión de azufre. Como un infierno en la palma de su mano, el torrente de fuego se lanzó contra el suelo en una gigantesca bola de fuego. El suelo retumbó y tembló unos segundos después. Subaru retrocedió un paso, cubierto de sudor. Las manos de Emilia se sentían resbaladizas y húmedas. Su agarre se apretó con más fuerza que antes y se intensificó aún más cuando un fuego se concentró en su palma. Ella lanzó fuego una y otra vez. La cacofonía de explosiones y estruendos sonaba como un coro de destrucción en tiempo real. Disparó una vez más y sintió algo diferente a las otras explosiones. Al caer, impactó contra algo. Sonrió con desprecio. Y exprimió hasta la última gota de maná de su interior. Unas pocas gotas bastaron para alimentar el fuego más increíble que había usado ese día. Se consumieron en un instante, y las llamas que la rodeaban se elevaron hacia el cielo, extendiéndose libremente. El calor comenzó a derretir el hielo de su hombro, el sudor le corría por la frente y su sonrisa era tan ferviente como siempre. Es como un sol en miniatura. Subaru se quedó boquiabierto mientras se alejaba un poco más, su cuerpo incapaz de soportar el calor de cerca. Comenzó a reprimirse, poco a poco. Los tentáculos se reabsorbieron. Finalmente, la esfera se encogió y el calor disminuyó. La pureza de la llama ya no estaba en duda, ni tampoco su potencia. Una figura salió disparada del agujero. Si bien era humanoide, no conservaba rasgos distintivos. Tenía el pelo arrancado, el traje hecho jirones y cubierto de barro. Sus caderas estaban en un ángulo extraño y sus extremidades, ensangrentadas, carecían de apéndices. Emilia se tensó enormemente, con una expresión de horror en el rostro.
Regulus Cornias había permanecido invicto de verdad. El sol se había convertido en una esfera perfecta, libre de imperfecciones. Tenía los ojos hundidos, pero la emoción que reflejaban era la más pura que ella jamás había visto. Odio, ira, furia, pero también sorpresa y dolor. En ese instante, la miró con total y absoluto estupefacción. Ella alzó la vista y sus ojos se abrieron ligeramente. Su forma había cambiado. Su ropa y su existencia misma se habían distorsionado ante ella. Su vestimenta se tornó roja, añadiéndole botas y guantes. El oro brotó de los bordes de su ropa y una joya roja apareció sobre su esternón. Le salieron cuernos de la cabeza y el color de su piel cambió. Incluso cambió de sexo. Calamitas levantó la vista hacia sí misma. Su yo anterior. No fue por sus pensamientos e ideales, ni por sus acciones, sino por la emoción cruda en sus ojos destrozados, su expresión atormentada, su cuerpo quebrantado. Odio hacia todo, ira contra todos. Maldiciones contra todos por atreverse a existir, pues cada acción iba en su contra. Cada movimiento era un acto en su contra. Cada palabra buscaba menospreciarla, y cada pensamiento, desmerecerla. En su mente siempre estaban presentes esos breves instantes de respiro. Momentos para desahogarse y sentir aquello que había reprimido. Cuando destruyó el hogar de su ancestro y asesinó a la diosa del inframundo, descuidando la llama eterna que había sido su magia más extraordinaria, deseó saber si había tenido sentido matar a incontables seres, si realmente era necesario hacerlo. Silva, la personificación de la vida del mundo mismo, ¿qué hizo Calamita sino descargar su ira sobre un ser verdaderamente inmortal? Sin embargo, incluso ahora, no recordaba qué la había sacado de su enojo, que su maldición no había intensificado. Graedon y su petición de ayuda con sus máquinas. Yaron y su compasión, que ella no había pedido. Braelor y su firmeza, Statis y su comprensión serena cuando ella enloqueció delante de él. Puede parecer infantil, pero el momento que más la marcó fue cuando tuvo que realizar pruebas en una grieta de la realidad. Para comprender algo nuevo y descubrir nuevas posibilidades. Para advertir del peligro en lugar de provocarlo. Probablemente fue la única interacción con el devorador por la que sintió algún afecto. Era hora de dejar atrás esos sentimientos de odio e ira. De dar paso a un respiro, a más recuerdos que atesorar. Y construir algo nuevo, ya fuera un país, un mundo, o simplemente vivir en una pequeña cueva en el inframundo, sin molestar a nadie. Esos sentimientos habían controlado siglos de su vida. Esa mentalidad la hizo retroceder una y otra vez, donde no aprendió casi nada más que a combatir y se esforzó por usar su genialidad únicamente para la matanza. Una vida entera de odio sin sentido. Tanto la persona que era como la persona con la que quedó no tenían nada. Pero solo esta última tenía un futuro, y solo esta última tenía algo que Calamitas podía hacer con su vida. Era hora de que se dejara llevar. El fuego avanzó y la envolvió. Una columna de fuego inclinada arrasó los edificios y sobrepasó el muro, elevándose hacia el cielo. La figura envuelta en el fuego se vaporizó casi al instante. Las llamas disminuyeron lentamente hasta extinguirse. Todo había terminado. El agotamiento de su último maná le provocó escalofríos y temblores en las extremidades. Su corazón latía descontroladamente en su pecho. La falta de potenciación del maná, la falta de sensibilidad en su cuerpo, extremidades, incluso en su mente, era terrible. Sí, fue terrible. Señorita Cal. ¿Ha ocurrido algo? Le preguntó Emilia con preocupación. ¿Qué? ¿Por qué dices eso? ¿Estás llorando, eh? Tenía la vista borrosa y el dolor punzante en las cejas se había intensificado. ¿Estaba llorando? Ella. La falta de maná no le preocupaba tanto. Esto no tenía sentido. Qué extraño, no he llorado en tantos años, había olvidado lo que se sentía. ¿Por qué lloro? No hay a quien llorar, Cal reflexionó sobre ello. Hacía más de 5 siglos que no lloraba. Fue por la muerte de su familia. Ni una sola vez lo había hecho después, ni cuando masacraba incontables, ni cuando Yarin la utilizaba. Ni siquiera cuando contemplaba las formas en que se habían convertido sus hermanos. No pensé que este asunto de Regulus te afectara tanto. Subaru se acercó y le dio una palmadita en la espalda con compasión.
Bueno, ya se fue, así que no hay de qué preocuparse. Cal no era eso. No lo era. Algo más hacía que Calamitas se sintiera así. Sintió alivio, pero eso solo no la haría llorar. Agradezco tus palabras, pero son innecesarias. Me cuesta ver, las lágrimas me molestan bastante. Parpadeó con todas sus fuerzas. Las lágrimas acumuladas le corrían por la cara. Cuando abrió los ojos, se topó con una extraña cosa púrpura. Se retorcía en el suelo, como docenas de gruesos cables púrpuras enroscados formando una bola. Era diferente a todo lo que Calamitas había visto antes. Claramente, algo repugnante. Oye, no digas eso. Las lágrimas son muy masculinas en todos los sentidos. Rió Subaru. Caminó junto a Emilia, que aún sostenía a Calamitas. Emilia-tan, cambia conmigo, ahora puedo cargarla yo. Pero no creo que Subaru pueda usar magia curativa, preguntó Emilia. Calamitas mantuvo la mirada fija en el lodo púrpura. Ah, claro. Emilia-tan es tan buena que olvidé que tú eres la razón por la que Cal puede mantenerse en pie ahora mismo. Subaru suspiró, quedándose un poco incómodo junto a Emilia. La masa púrpura y retorcida se tensó, al igual que Calamitas. Saltó hacia Subaru. Calamitas se inclinó pesadamente hacia Emilia y le apartó el brazo. Ella golpeó la masa púrpura en el aire. Emilia la miró sorprendida. Señorita Cal, ¿qué ocurre? ¿Sucedió algo? Ella lo golpeó, así que debería haber salido disparado. Como mínimo, debería haberse estrellado contra el suelo. Ese era el curso natural de los acontecimientos, pero se incrustaba en su carne al chocar con su mano. Se deslizó bajo sus vendajes ensangrentados y se fusionó con su piel. ¡Gu! Recorrió su brazo, abultándose de forma antinatural bajo su piel. Intentó usar magia para detenerlo, pero no le quedaba maná. No tenía brazo para cortarlo, ni magia para destruirlo, ni reacción alguna de las otras dos personas que la acompañaban. La masa le atravesó el antebrazo, pasó por la articulación del codo, subió por el bíceps y llegó hasta la clavícula. El corazón le latía con fuerza en los oídos y la respiración se le entrecortaba. La estaban maldiciendo otra vez. La estaban maldiciendo otra vez. Solo pudo observar horrorizada cómo se deslizaba por su clavícula y se alojaba en su pecho. Y luego, nada. ¿Ese señorita Cal? ¿Está bien? Emilia la examinó con preocupación, revisando su cuerpo y su herida. ¿Acaso no lo veía? ¿No había visto lo que acababa de suceder? Estoy bien. Creo que usé demasiado mi magia, necesito descansar. Su cráneo se contrajo alrededor de su cerebro y su corazón rugió en sus oídos. Entonces, su visión se nubló y se desplomó con todo su peso sobre el otro medio elfo. Señorita Cal. Estoy bien, solo un poco, muy cansada. Las dos personas continuaron gritando, pero se oían cada vez más lejos hasta que ya no pudo oírlas. La bruja no pudo resistir la llamada de la oscuridad. No tenía voluntad para oponerse. Ella se quedó dormida.